El diario Sport nos cuenta hoy cómo convenció el Real Madrid a Arda Güler para desbancar al FC Barcelona en una de las operaciones del verano. Pero hay algo que me llama la atención y es que lo que cuenta hoy el diario Sport es bastante diferente a lo que contó hace pocos días el diario Sport. Es decir, lo que pasó hace días según el diario Sport, en realidad no pasó según el diario Sport. Ahora lo vais a entender todo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Quién me iba a decir a mí que todo este tema de Arda Güler y su fichaje por el Real Madrid iba a dar tantísimo juego? Pero lo cierto es que el trabajo de la prensa catalana bien merece pues unos cuantos vídeos, los que hagan falta, la verdad, porque esta mañana analizamos en el canal, en el análisis de portadas, el trabajo de Mundo Deportivo y un artículo de Mundo Deportivo contándonos cómo se enfadaba el Fenerbahce tal por el fichaje de Arda Güler por el Real Madrid. Y ahora nos hemos encontrado, o me he encontrado mejor dicho, un confidencial de Sport, que ya sabéis que me encantan, me fascinan los confidenciales de Sport, sobre cómo se gestó ese cambio, ¿no? Ese giro tan radical en el culebrón Arda Güler, que parecía que lo tenía hecho por el Real Madrid y de repente, o por el Barcelona, perdón, y de repente que lo tiene con el Real Madrid. Lo que pasa es que el diario Sport desmiente así al diario Sport en una información que dio el diario Sport el 2 de julio, pero que nada tiene que ver con la información que ha dado el diario Sport el 6 de julio. Es decir, dentro del diario Sport hay gente que desmiente al diario Sport sin saber que están desmintiendo al diario Sport, mientras publican una cosa que dice el diario Sport, pero que no tiene nada que ver con lo que publicó el diario Sport. Es divertidísimo. Este vídeo es divertidísimo, la verdad, porque os vais a enterar una vez más, en un episodio más, de cómo funciona el periodismo deportivo español y cómo se las están intentando montar en Narnia para una especie de relato en el que te cuentan por qué Güler decidió ir al Real Madrid cuando lo tenía todo hecho con el FC Barcelona. Aquí tenéis el confidencial de Sport. Dice: así convenció el Madrid a Arda Güler para desbancar al Barça. Y es una información firmada por Luis Miguel Sanz. Hoy mismo, a la 1:19 de la tarde, lo han publicado. El club intentó utilizar a Özil, pero la estrategia no funcionó. Acabó apalabrando el fichaje con un contrato cuantioso y una comisión irrechazable. Bueno, aquí hacemos la primera parada. Recordad, esto es muy importante que lo sepáis de cara al futuro, porque el Real Madrid es el único club de Europa que paga comisiones. Es el único club de Europa que paga comisiones y el único club de Europa que paga prima de fichaje a jugadores que salen con la carta de libertad. No es el caso de Arda Güler, pero sirve para otros casos. El Barça nunca paga comisiones, ni siquiera ha cobrado comisiones el actual director deportivo del FC Barcelona, Deco. Es decir, si a ti te dicen que Deco cobró comisiones por llevar a Rafinha al Barcelona y que ahora es director deportivo del Barça, pues te está mintiendo, porque el Barça nunca paga comisiones absolutamente a nadie, jamás, nunca han pagado más, nunca, nada, nunca, ni un euro, nada, ni un céntimo, nada. Y el Barça tampoco, nunca, bajo ningún concepto, paga prima de fichaje a un jugador que haya venido a coste cero. Es decir, ¿pagó prima de fichaje el Barça por Gundogan? No, jamás, nunca, bajo ningún concepto. ¿Por Íñigo Martínez? Vamos, ni de coña se le ocurriría al Barça pagar una prima de fichaje. Siguiente captura. El viaje del nuevo director del deportivo del Barça, Deco, a Turquía, lo acabó desencadenando todo. El club blaugrana aceleraba para intentar fichar a Arda Güler y en Madrid se encendían las alarmas. El talentoso turco era objetivo blanco, pero querían llevar las cosas más despacio para ajustar la operación. En el Bernabéu pensaban que el Barça no daría el paso por motivos económicos, pero una vez desveladas sus intenciones, Florentino Pérez dio orden de atar al chico. Si Deco había llegado a un acuerdo con el Fenerbahce, al Madrid solo le quedaba la opción de ir por detrás y firmar al jugador. Fue un jaque y mate en 48 horas. En la siguiente captura, Deco fue de cara. Habló primero con el Fenerbahce para llegar a un acuerdo económico por Arda Güler. Su baza era pagar más de los 17,5 millones de la cláusula de rescisión, pero hacerlo a plazos. En total, unos 23 millones de euros, dejando la puerta abierta a que el chico se quedara un año en Turquía para acabar de blaugrana. Y luego, con todo cerrado, habló con Arda Güler y su padre, el verdadero entorno y persona absolutamente decisiva en la jugada. Es decir, el Barça
y esto que te habían contado de otra manera, sí que iba a pagar más dinero del que aparecía en la cláusula de rescisión. Te dijeron estos días que Arda Güler se iba al Real Madrid porque el Real Madrid ponía mucho más dinero encima de la mesa, es decir, el Real Madrid pagaba la cláusula y algo más. Bueno, pues según esto el Barça pagaba la cláusula y cerca de 6 millones de euros más para poder llevarse a Arda Güler. Y le prometía o le indicaba que se iba a quedar un año más en Turquía. Lo que no te cuentan aquí, evidentemente, es que sería porque el Barça no puede inscribir a ningún jugador porque tiene el límite salarial totalmente excedido. Siguiente captura. El Barça salió de este encuentro pensándose ganador de la puja. Era el primer club que había llegado a un acuerdo con el Fenerbahce y creía tener el ok del jugador. De hecho, Deco solo arrancó la promesa de que estudiarían con cariño la oferta y que comunicaría la decisión. Estaban en sus manos y Fenerbahce también se comprometió a convencerle, deseosos de tenerle un año más. Pero el Madrid fue al todo o nada. Primero intentó utilizar a un exjugador como Özil para hablar con el entorno del futbolista y el propio jugador y convencerle de que acabara de blanco. La estrategia no funcionó porque Özil no tenía ascendencia alguna con Güler y su contacto llegó a través de personas que no tenían la confianza del futbolista y su familia. El tiempo corría y a Florentino Pérez le llegó el mensaje de que todo se podía arreglar con dinero y con la promesa de que Arda iría ya hacia la primera plantilla blanca. Es decir, a Florentino Pérez le llega una promesa del propio Real Madrid sobre un fichaje que iba a hacer el propio Real Madrid sin saberlo Florentino Pérez. Es decir, aquí Lluís Miguel Sanz te cuenta que a Florentino Pérez alguien le dice que todo se puede solucionar con dinero, ¿vale? Pero que además ya le iban a prometer desde el Real Madrid a Arda Güler que iba a poder jugar en el Real Madrid esta próxima temporada. Es decir, a Florentino Pérez le habla el Real Madrid, que es una especie de ente ahí oscuro, imaginario, tal, y le dice: Florentino, ¿es usted el presidente del Real Madrid? Pues que sepa que nosotros, como Real Madrid Club de Fútbol, le prometemos a Arda Güler que va a jugar en el Real Madrid Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque lo dice Lluís Miguel Sanz. Siguiente captura. Con esas claras premisas, los emisarios del Real Madrid viajaron directamente a hablar con el jugador y su familia. Le presentaron un jugoso contrato que doblaba lo ofrecido por el Barça y le prometieron que residiría en Madrid y estaría en dinámica de primera plantilla. Y que jugaría. Si la cosa no iba bien, en enero podrían tomar la decisión de una cesión, pero que iba a ser inscrito como jugador blanco. Fue todo en 24 horas y el jugador dio sí. Barça y Fenerbahce, ajenos a todo el lío blanco, esperaban la llegada de Arda Güler a Estambul para avanzar en el traspaso del futbolista. La sorpresa llegó cuando el entorno de Güler le pidió a su club que negociara con el Real Madrid, que saldrían satisfechos. Y a pesar del malestar de la situación, Fenerbahce sacó una venta de 20 millones de euros más 10 en variables, más un porcentaje de una futura venta. Se habla de un 20%. Y ya el Diario Sport termina diciendo: Florentino también regó de comisiones al entorno familiar. Las cifras que se hablan en Turquía son muy altas. Si todo va bien en la carrera del jugador en el Real Madrid, cercanas a los 20 millones de euros. Y todo quedó cerrado para Madrid y no para Barcelona. De todo esto último que dice Lluís Miguel Sanz, hay una parte que es mi favorita y que se usa siempre en todos los mercados de fichajes a la hora de lanzar rumores y especulaciones, que es la de: le prometieron al jugador que iba a ser o que iba a tener minutos en el Real Madrid. Eso es mentira. Eso es mentira. Primero porque nadie en el Real Madrid que no esté en el cuerpo técnico puede tomar esta decisión. Y segundo porque, a ver, yo creo que el entorno de Arda Güler, a poco que sea mínimamente futbolístico, sabe que esto no hay por dónde cogerlo. Que si mañana llega Arda Güler al Real Madrid y tiene por delante o en el mismo vestuario a Rodrigo, a Mbappé, se acaba fichando a Vinicius Junior, a Bellingham tal, pues no tiene pinta de que vaya a ser titular indiscutible. Es decir, esto que te lo cuentan como: mira, el Madrid ha prometido cosas que no va a poder cumplir, es mentira. Es mentira. Te diría que a la única persona que el Real Madrid le puede prometer ser titular indiscutible, y no hace falta que se lo prometa porque así sería, es a Kylian Mbappé, porque llega encima justo para una posición de ataque que está quedando huérfana, o para formar parte del ataque del Real Madrid, cambiando las piezas de sitio, lo que sea. En el resto no le puede prometer nadie a ningún jugador el eslogan, bueno, eslogan no, la etiqueta de titular indiscutible, pero aquí Lluís Miguel Sanz te dice que sí. Entonces yo he sacado los siguientes cálculos. Aquí los tenéis. 20 millones fijos más 10 en variables, 30 kilos.
20 millones en comisiones para la familia, otros 20, ya son 50, el 20% de una futura venta, o sea que el Fenerbahce se va a forrar pase lo que pase, y el doble de sueldo del que ofrecía el Barça. En este caso es 0, porque el Barça le ofrecía 0 euros, porque el Barça no gasta dinero, ya sabéis que el Barça es el único club que ficha con ilusiones y esperanza, el que gasta dinero es el Real Madrid, entonces en el salario del Real Madrid se va a gastar, o sea, el Real Madrid se va a gastar en el salario de Arda Güler 0 euros. 0, porque el doble de nada es nada. Esto hay que tenerlo claro. ¿Cuánto es el doble de 0? 0. Tranquilo, 0. No hace falta que te pongas 9. ¿Y el triple de 0? 0. ¿Y el 0? No te preocupes. Repito, como el Barça no le paga nada, porque el Barça solo ofrece, pues eso, el proyecto deportivo. Y con el proyecto deportivo, la Masía, el Spotify, la Sagrada Familia y tal, ya va más que suficiente, pues el Real Madrid le va a pagar el doble de eso, que es 0. Si acaso una visita guiada por el Tour del Bernabéu. Pero me llama la atención, repito, esto del Diario Sport de hoy, de Lluís Miguel Sanz, de este 6 de julio, porque tiene bastante poco que ver con lo que el Diario Sport publicó el 2 de julio, en una información firmada por un tal Sergi Juan o Sergi de Juan, algo así, en la que podemos leer lo siguiente. A este joven turco lo persiguen equipos de media Europa, el Real Madrid entre ellos, pero el Barça se ha movido muy bien y más rápido que el resto y prácticamente ya tiene cerrado un preacuerdo con el club y el jugador para que se convierta en breve en nuevo futbolista blaugrana. El viaje que realizó Deco a Estambul fue clave para que el Barça se sitúe en la pole position para llevarse el gato al agua. El nuevo secretario técnico azulgrana le explicó el proyecto que tienen pensado para él y le informó que lo consideran un fichaje estratégico, que cuenta también con el ok del entrenador, Xavi Hernández. Sirvió también para sentar las bases del acuerdo con el Fenerbahce. Según el periodista Shai Lugassi, el traspaso se cerrará por 23 millones de euros, a los que habría que añadir una serie de comisiones que podrían alcanzar los 10 millones. Siempre según esta información. Arda Güler firmaría un contrato con el Barça para las 5 próximas temporadas y, como todos los jóvenes con proyección de la plantilla, tendría una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Es decir, el 2 de julio en Barcelona daban por buena una información que hablaba de que el Barça iba a pagar 10 millones de euros en comisiones, es decir, sí que paga el Barça en comisiones, y también te contaban que Deco, antes incluso de hablar con el Fenerbahce, ya había hablado con el entorno del jugador y con el propio Arda Güler, le había presentado el proyecto, le habían dicho a Arda Güler que era un fichaje estratégico y que contaba con el ok de Xavi Hernández. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Lluís Miguel Sanz en este mismo medio de comunicación hoy, porque según Lluís Miguel Sanz, las comisiones ni Pamplona, o sea, comisiones para el fichaje de Arda Güler solo se iba a pagar el Real Madrid y que Deco había ido de cara. Deco era Fenerbahce y ya si eso luego en otro momento el jugador. Pero el 2 de julio en el Diario Sport resulta que Deco ya le había presentado la operación al jugador, su estatus casi de estrella al jugador, y le había dicho que contaba con el ok de Xavi Hernández. Y que ya, pues con esas condiciones, al Fenerbahce le había presentado una oferta en la que, repito, existían unas comisiones que luego te han contado que solo pagaba el Real Madrid. Es decir, la próxima vez que intentéis explicar la culerada por qué Arda Güler se ha ido al Real Madrid, intentando decirle a la gente que es que el Real Madrid paga muchísimo dinero, cantidades desorbitadas y tal, y que el Barça ha ido de cara, pero el Madrid no, acordaros de que en vuestro propio periódico habéis dicho todo lo contrario, porque entonces quedáis haciendo el ridículo, es un ridículo espantoso, y ya tiene que venir Quillo Barrios a pintaros la cara. ¿Que a mí me gusta? Sí, me gusta, me lo paso bien, disfruto, le demuestro a la gente cómo trabajáis de mal en el Diario Sport, pero claro, tampoco puedo estar haciendo vídeos de este tipo todos los días, porque me acabaría cansando. No puedo estar con 4 vídeos diarios demostrando que el Diario Sport desmiente al Diario Sport, porque aparte de cansarme, sí que ahora me divierte, pero me acabaría aburriendo. Lo poco gusta y lo mucho cansa, que se suele decir por aquí. Así que nada, queridos amigos del Diario Sport, gracias por este vídeo, os lo dedico a vosotros, y para la próxima operación que haga el Barcelona, joder, intentad mantener la misma línea editorial, porque si un día cuentas una cosa y a los 4 días cuentas otra porque os han virlado un fichaje, el que queda mal no es el Real Madrid, el que queda mal es el Barça, que os lo ha vendido mal, la verdad, la información, y vosotros, que no habéis dado ni una. Pero ¿qué le vamos a hacer? De eso ya sabíamos que nos lo podíamos esperar. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.